Hola, buenos días queridos amigos. Hoy por fin voy a continuar con nuestro maravilloso curso del espacio-tiempo cuántico para que veáis las fuentes de donde saco la información. Esto es importante. Todo está aquí, no es nada inventado y vamos a seguir pues comentando dónde nos quedamos, que no me dio tiempo el otro día a poder decirlo. Bueno, nos habíamos quedado en que si existía una quinta fuerza y en que íbamos a ver los ejemplos de las pruebas que hicieron en su día los científicos como Oed-Bose, que no sé cómo se pronuncia exactamente, y Fischbach, que es alemán. Entonces voy a comentar y voy a seguir. La ley de gravitación universal de Newton demostraba y demuestra cada día la idéntica aceleración de todo tipo de cuerpos, con independencia de la masa. Por ejemplo, una pluma cae más lentamente que un martillo porque la atmósfera terrestre proporciona una fuerza de frenado. En consecuencia, o en ausencia de aire, ambos caerán en idéntica forma. Como comprobó el astrónomo David Scott en 1971 en la superficie lunar. Ya en 1900, el físico húngaro Laurent Eötvös, o Eötvös, no sé cómo se pronuncia, estableció que la fuerza gravitatoria actual sea cual sea la composición de los objetos que caen, en 1986 se dijo, ¿vale? Que los objetos, que estos objetos, el análisis de estos objetos se analizaron nuevamente, es decir, se sometió a un nuevo estudio esa demostración de cómo caen los objetos en la gravedad. Se compararon pequeñas diferencias que había entre las aceleraciones de los cuerpos y donde el número de protones y neutrones de cada cuerpo, electrones, etcétera, tenían una masa igual de átomos de hidrógeno. El cociente aproximadamente de esas operaciones tomaba distintos valores dependiendo del material utilizado. Los investigadores descubrieron leves discrepancias en los datos, ¿vale? Aquí hay un esquema que no sé, os lo pongo para que lo podáis ver. Ahí. Este esquemita, ¿vale? Vamos a acercarnos un poquito más. De las variaciones. Yo no sé luego si lo podréis leer de alguna manera. En todo caso, voy a hacer lo que hago siempre. Voy a poner las imágenes supeditadas a lo que es el comentario de texto. Pues esto básicamente venía a decir que la energía potencial gravitatoria newtoniana debía ser modificada mediante la adición de un nuevo término al alcance, bastante corto, por ejemplo, algunos cientos de metros, en los que los autores identificaron como una quinta fuerza, es decir, se descubrió una quinta fuerza que se añadía a la gravitatoria, la electromagnética. Fuerza electromagnética, súper importante, porque esto va a condicionar todos los estudios científicos desde esa fecha hasta nuestros días de hoy, ¿vale? Pero los errores de los parámetros que acompañaban la nueva ecuación mostraron que los valores eran inquietantemente elevados, al menos en parte, y procedían de los cometidos por los propios científicos, que habían escalado una serie de errores y claro, eso al final desencadena errores en el estudio. Es normal que durante un experimento científico instrumental el experimentador o las condiciones ambientales produzcan fallos. El científico determinó la equivalencia entre las aceleraciones de una precisión de una parte de 1000 millones y sus mediaciones en los límites de la sensibilidad instrumental. Conllevaron errores experimentales a veces tan grandes como las propias mediciones. Hanno Renner, otro científico, realizó un experimento similar en 1935 y sus datos mostraron valores de aceleración idénticos, ¿vale? Dentro de estos límites de error.
Otros grupos han realizado sus propios experimentos con el mismo resultado. Probablemente la quinta fuerza de Fishbach no sea más que una ilusión. La antesala de la nueva física. Hoy por hoy todas las interacciones que conocemos observadas por el universo y que pueden explicarse únicamente en virtud de 4 tipos de fuerzas, como la gravitatoria, la electromagnética y la nuclear fuerte y nuclear débil, si encontrásemos una excepción, mañana tendríamos que postular la existencia de una quinta fuerza, pero por ahora no ha sido necesario. Es decir, que nos quedamos con 4 fuerzas y esas 4 fuerzas son las que van a delimitar nuestros estudios científicos hasta hoy día. Pero, como he dicho, como en ciencia todo esto es relativo, porque se van descubriendo cosas día a día, poco a poco y paso a paso, probablemente este método de ensayo-error, nos lleve a descubrir una quinta fuerza. Lo dejamos en stand-by porque ya veremos si la ciencia permite descubrirlo, ¿vale? Maxwell, el matemático, quien en 1860, ya lo hemos hablado, promulgó las ecuaciones de Maxwell, sus ecuaciones, inició el camino de la unificación de las fuerzas para proporcionar una explicación única en el conjunto de fuerzas eléctricas y magnéticas. El próximo avance no tuvo lugar hasta más de un siglo después, cuando el pakistaní Abdus Salam y los norteamericanos Sheldon Glashow y Steven Weinberg desarrollaron la teoría electrodébil, que une la fuerza electromagnética con la interacción nuclear débil. El resultado de esa unificación fue toda una sorpresa para la comunidad científica, ya que sí que es cierto que durante todo el siglo XX las mejores mentes se dedicaron al problema de unificar las fuerzas electromagnéticas y gravitatorias. A pesar de que ambas tienen algunos rasgos comunes, todos los intentos por unificarlas habían sido nulos, ¿vale? En cambio, la unificación del electromagnetismo con la fuerza nuclear débil constituyó el maridaje inesperado pero eficaz de lo que abrió la esperanza a conseguir la unificación definitiva de las otras fuerzas. La gravedad, interacción nuclear fuerte. Un objetivo que por el momento parece muy lejano y difícil de alcanzar. ¿Cuál es la dificultad? Pues que desde Maxwell hasta ahora la física ha sufrido una doble revolución, de forma casi simultánea además. La ciencia de los cuerpos muy pequeños y la de los cuerpos muy grandes sufrió una gran transformación. No solo aparecieron nuevos fundamentos que requerían la explicación, sino que la propia forma de hacer física cambió. Hoy todo el mundo ha ordenado, y además desde Newton y sus contemporáneos, se ha ido sustituyendo una concepción en la que el espacio ya no es continuo porque sufre distorsiones. Por tanto, la certeza absoluta respecto a las mediaciones ha dejado de existir. Se trata del nuevo mundo de la mecánica cuántica y la relatividad como paradigma de la nueva física que comenzó a desarrollarse en inicios del siglo XX. Irónicamente, surgió un tiempo en el que se creía que esta disciplina ya estaba totalmente desarrollada, un tiempo en el que se creía, además, salvo algunos aspectos, que todos los fenómenos ya habían sido bien explicados, y luego se dieron cuenta efectivamente de que no. Entonces, ahora hablando de las dimensiones del espacio y el tiempo, vamos a hablar de lo grande y lo pequeño. Con la llegada del siglo XX, los físicos se enfrentaron a nuevos retos en los reinos de lo pequeño y lo grande, de lo veloz y lento. Las soluciones propuestas por la mecánica cuántica y la relatividad entraban en colisiones, es decir, que chocaban con los postulados de la mecánica clásica, de la física newtoniana o de Descartes, que se habían aceptado durante siglos, al tiempo que se contradecían con todo lo que nos dictaba el sentido común. Por eso es tan difícil la física cuántica, porque, como dijimos al principio de todos estos capítulos, no se puede dar una cosa sin la otra, o sea, simultáneamente no se pueden dar, o es una o es la otra. Y eso es terrible para los científicos para poder descubrir cosas nuevas, porque no pueden desecharse la una sin la otra, ¿vale?
A finales del siglo XIX, uno de los campos científicos que estaban en apogeo era el estudio de la radiación térmica. Como hemos dicho, es la que emite el cuerpo a consecuencia de su temperatura y que se manifiesta mediante las ondas electromagnéticas. Para determinar la forma teórica de cómo se repartía la radiación entre las frecuencias posibles, lo que hoy denominamos en términos técnicos la distribución espectral del cuerpo radiante. Acordaros que ahora el espectrógrafo de masas es lo que mide todo este tipo de energías térmicas, ¿vale? Espectrógrafo, esto es muy importante para los estudios astronómicos, ¿vale? Como decía, se utilizó la muy exitosa teoría electromagnética de James Clerk Maxwell, el matemático de las ecuaciones de Maxwell. La teoría explicaba bien los resultados observados en la zona de bajas frecuencias, correspondientes a microondas, infrarrojos y ondas de radio. ¿Os acordáis de lo que hablábamos del desplazamiento al rojo? Desde el Big Bang, desde el origen del Big Bang, el cosmos tendía a expandirse hacia el rojo. ¿Qué significaba hacia el rojo? Pues que la reacción de microondas iba perdiendo luz según se iba expandiendo el cosmos. Es decir, que cuanto más lejana la expansión, más tendía a la luz roja, digamos, a la extinción de la propia luz que se hubiera originado en el Big Bang. Esto es más o menos cómo se ha detectado la masa oscura que el ojo humano no puede captar, pero sí las microondas espectrales que registra el espectrógrafo y que nos hacen confirmar que hay una masa en el espacio que, aunque es oscura, existe y es la que permite que todo lo que hay en la órbita de las galaxias no se desplace a velocidad años luz, por decirlo de una manera, y que se expanda de tal manera que no se pueda eclosionar ni formar cuerpos, ni galaxias, ni astros, ni planetas, ni nada. Porque si no hay una interacción de masa oscura o gravedad, el problema es que todo tiende a desperdigarse y no se solidifica materia de ningún tipo. Es más, nosotros ni siquiera existiríamos. Este es el quid de la cuestión de todo esto, ¿vale? Pues como decías, a este resultado absurdo, en 1900 el físico británico William Thomson, más conocido como Lord Kelvin, que fue el que dio nombre a los grados Kelvin, se atrevió a pronosticar el fin inminente de la física debido a que ya había logrado explicar las manifestaciones satisfactoriamente de todos los fenómenos. Admitió que, no obstante, existían dos pequeñas nubes oscuras, por decirlo de alguna manera. Una de ellas era precisamente la catástrofe, que él llamaba catástrofe ultravioleta, que él confiaba en la física de la época para lograr explicar. Sin embargo, no fue así, no pudo explicarlo y hubo que volver a examinar las teorías del uso desde sus cimientos. Uno de los postulados básicos de la física clásica era la ley de equipartición, quiero decir, que asumía una de las ondas emitidas por una fuente de radiación térmica o de cualquier otro tipo que podían adoptar cualquier valor posible de la energía. Corría el año 1900 cuando el físico alemán Max Planck, este es el más importante, Max Planck es el científico más importante de la física cuántica, porque es el que va a dar nombre a la ecuación de Planck, la constante de Planck. Esto es súper importante, esto no podemos perderlo de vista. Max Planck, en un acto rayano de la desesperanza, imaginó la posibilidad de que la energía emitida, quizá no adoptada de cualquier valor, sino de múltiplos de alguna cantidad fundamental, respondía a un proceso denominado de cuantización, que consiste en forzar que una cantidad X adopte valores determinados. Esto es como si, por ejemplo, el nivel de un vaso de agua solo pudiese ser expresado a través de un número entero en centímetros. Podríamos llenar el vaso con el agua hasta una altura de 2 centímetros o 3,
pero nunca hasta 2,5, porque no existirían esos valores, básicamente. No había motivo alguno para suponer que las ondas electromagnéticas se comportaban de esa manera. Pero la suposición de Planck dio excelentes frutos. La cuantización de las ondas ya no predecía una catástrofe ultravioleta alguna, sino que explicaba perfectamente la distribución espectral de la energía de un cuerpo radiante. El propio Planck renegó al principio de su idea, igual que Einstein, ¿os acordáis? Pero más adelante, al final, se produjo y se introdujo de forma sólida a la física establecida. La teoría de cuantización de Planck ganó apoyo tras resolver otra duda que preocupaba a los científicos. Cuando un haz de luz incide sobre un metal, este emite electrones de determinadas condiciones. Se trata del llamado efecto fotoeléctrico, ¿vale? Según la física clásica, cualquier tipo de radiación electromagnética podría lograr este efecto. Un haz de ondas de radio tardaría más porque su energía es más baja, y la luz ultravioleta de mayor energía lo haría en menos tiempo. Al igual que la suave llovizna llenara un recipiente de agua tarde o temprano, pues esto igual, los electrones abandonarían el metal con una energía tanto más alta cuanto mayor fuese la intensidad de radiación incidente. Sin embargo, no fue eso lo que observó en el laboratorio, sino que lo que comprobó fue que la energía de los electrones era la misma, con independencia de la intensidad que incidía en ellos. Peor aún, para frecuencias por debajo de la llamada frecuencia de corte no se emitían electrones, es decir, que no actuaban los electrones. Fue entonces cuando decidió aplicar las hipótesis de las ecuaciones de Planck a dicho problema, y se descubrió que con ese movimiento el efecto fotoeléctrico quedaba bien descrito. Para arrancar un electrón de su órbita era preciso proporcionarle una cantidad mínima de energía. Es decir, un electrón, si no tenía energía, no interactuaba. Había que impulsarle con un poquito de energía para que actuase. Si la energía electromagnética forma paquetes discretos con energía cuantizada, es decir, que no transportan energía de forma continua, solo la luz con frecuencia lo bastante alta podrá proporcionar energía suficiente para activar el efecto fotoeléctrico. Los fotones con energía inferior serán absorbidos sin emisión de electrones. En 1922, el físico galardonado con el premio Nobel, Albert Einstein, hizo un experimento parecido a esto. El efecto fotoeléctrico muestra asimismo que la luz de onda electromagnética puede también ser considerada como una onda electromagnética como tal, como una partícula. Es decir, que esas ondas se consideran partículas subatómicas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? También los fotones, o sea, básicamente se consideran partículas, subpartículas. No solo es capaz de arrancar el electrón de la órbita del átomo, sino que también al colisionarlo se comporta igual que una partícula, tal y como mostró el efecto Compton, descubierto en 1923. Que evidenció que la longitud de onda de un fotón aumentaba tras chocar con un electrón libre, perdiendo parte de su energía. Por otro lado, cuando la luz electromagnética interacciona con una estructura cristalina, produce lo que son unos patrones de difracción idénticos a los rayos de rayos X, ¿vale? Algo parecido, lo que demuestra que en ocasiones las partículas materiales se comportan como si fuesen ondas. Por eso es tan importante la física de partículas, las partículas subatómicas, porque estas ondas son más pequeñitas todavía que el átomo y producen también interacción y fuerzas, ¿vale? El carácter dual de la naturaleza fue finalmente establecido por el físico francés Louis Broglie en un famoso postulado según el cual
Decía, tanto las partículas como las ondas disfrutan de características comunes a ambos. Las partículas tienen una onda asociada y las ondas pueden ser consideradas como partículas, lo que yo os he dicho. Este resultado, conocido como dualidad onda-corpúsculo, nos permite estudiar un cuerpo como onda, como partícula, según nos interese aquella. Aquella nueva teoría cuántica fue aplicada a diversos sistemas microscópicos con gran éxito, pero de forma formalmente incompatible con las teorías clásicas vigentes hasta la fecha. Un ejemplo típico lo constituye el modelo atómico de Bohr. Bohr es otro físico cuántico muy importante. Cuidado, porque los postulados de Bohr, Penrose y otra clase de científicos, evidentemente como Max Planck, Schrödinger y toda esta gente, han llegado hasta el punto de la filosofía para hablarnos posteriormente del estudio de la supraconciencia. La supraconciencia o las experiencias cercanas a la muerte que se pueden evidenciar a través de los estudios de física cuántica. Por eso yo quiero relacionar todo lo que estamos aprendiendo de física cuántica con la filosofía para llegar al conocimiento de qué hay después de la muerte, ¿vale? Esto para mí era muy importante, pero claro, para saber de qué hablábamos había que ir al principio del todo, desde la física, el comportamiento de la materia, el cosmos, todo esto, para llegar a eso, para que veamos que todo está mega relacionado. O sea, no hay nada al azar. En física y en química y en cuántica no hay nada al azar. Todo está bien estudiado y lo que queda al azar está por descubrir, y cuando tengamos los procesos suficientes podremos llegar a coexionarlo todo en un todo. O sea, hacer ya el compendio de la humanidad, de los estudios del universo y el que hay detrás, lo que la ciencia no ha podido a lo mejor llegar a explicar en milenios, ¿no? Por eso esperamos que la gente se siga cultivando, se sigan los cerebros apasionando por lo desconocido para poder descubrir, porque si no nos hubiéramos apasionado por lo desconocido y los fenómenos extraños que suceden día a día a nuestro alrededor, no estaríamos donde estamos hoy. Probablemente hoy el zanahorio naranja no existiría. Bueno, pues el próximo capítulo es orientado a formalizar la mecánica cuántica. Lo dejamos hoy por hoy aquí. Espero que haya sido un vídeo un poquito entretenido. Hoy lo he hecho un poquito más breve porque el anterior lo he hecho demasiado largo y yo entiendo que que hay que dejar asentar los conocimientos para que esto sea un poquito más llevadero. Pues nada, amigos, recordaros que aquí estoy para lo que necesitéis, que os podéis suscribir, que me haría mucha ilusión que me hagáis crecer en el canal porque me gustaría completar las horas de visualización para que este trabajo que estoy haciendo pues pueda monetizar y sobre todo, pues hombre, es un tiempo que yo me quito de mí misma para poder compartir con todos vosotros y hombre, pues para que pueda al menos tener un valor rentable de alguna manera. Bueno, desearos que tengáis un buen fin de semana y os mando un besito. Hasta luego.